Buena tarde, cordial saludo. Mi nombre es Brigitte Rubiano Pedraza, perteneciente al programa de agronomía para el CEAT de Tuna. A continuación, les presentaré el trabajo de la fase final para fisiología de cultivos. Para el presente trabajo, seleccioné el cultivo de frijol en Colombia. El cultivo de frijol en Colombia se establece desde los 1200 hasta los 2600 metros sobre el nivel del mar, aunque hay algunas variedades que se establecen desde los 800 metros sobre el nivel del mar. Se debe tener una temperatura adecuada de 13 a 28 grados centígrados, ya que las temperaturas inferiores pueden generar abortos florales. En Colombia tenemos un rendimiento de 1 a 1.3 toneladas por hectárea, que es un rendimiento demasiado bajo frente a países como China y Brasil, que tienen rendimientos de 4 a 5 toneladas por hectárea. En Colombia se han sembrado hasta 104.000 hectáreas anuales, pero para el 2020 tenemos un reporte de solo 35.000 hectáreas. De acuerdo a los últimos años, podemos ver que el promedio nacional está en 80.000 hectáreas. De estas 80.000 hectáreas, las variedades que más se trabajan son Cargamanto y Bola Roja, que son variedades de colgar, y Cerinza, que es variedad arbolito. Dentro de los departamentos con mayor área de siembra está Antioquia, Santander, Nariño y Huila, aunque Cundinamarca ha venido en un constante crecimiento en la siembra del frijol. Para los datos agroclimatológicos que debemos tener en cuenta para la siembra de frijol, como antes lo mencionaba, está la altura, una temperatura promedio y un pH que debe ser de 5 a 6.5, aunque también se puede sembrar en suelos con un pH hasta de 7.5. La textura del suelo preferiblemente franco-arcillosa, aunque tiene un buen comportamiento en suelos franco-arenosos que tengan un buen drenaje. Se prefiere que tenga lluvias de 300 a 400 milímetros. Lluvias superiores a los 600 milímetros pueden generar abortos florales. Una luz solar alta, una humedad del 60 al 70%. La distancia de siembra se maneja de 15 centímetros entre plantas, 80 centímetros entre surcos si son variedades arbolito y de 1,10 a 1,20 entre variedades de colgar. La profundidad de siembra debe ser de 3 a 4 centímetros o 3 o 4 veces el tamaño de la semilla. Esto se debe tener en cuenta para poder establecer un muy buen cultivo de frijol. Eh, de acuerdo a nuestra base de fisiología de cultivos, el frijol, a diferencia de otros cultivos como el arándano, para poder llegar a una mejor floración no se pueden hacer podas como si se hacen en algunos caducifolios o en otros frutales. El frijol es uno de los cereales que cobra mayor importancia en la dieta alimentaria de los colombianos y de muchas personas a nivel mundial, de acuerdo a todos sus principios nutricionales que tiene. Por ello, se han generado avances en inoculación. La inoculación de la semilla de frijol ha ayudado a que los productores puedan llegar a tener algo de avances y mejorar los rendimientos en Colombia para poder llegar a los rendimientos que tiene China y Brasil, ya que estos países son de los mejores rendimientos a nivel mundial. De acuerdo a los datos que nosotros encontramos en cada uno de los artículos, nos hemos podido dar cuenta que los bioestimulantes y los microorganismos eficientes son los principales productos para hacer inóculo que nos ayuden a la producción de frijol y a estimular todas sus propiedades. El inóculo con bioestimulación a la semilla y con microorganismos eficientes se debe hacer en promedio de 2 horas mínimo antes de la siembra, donde debes poner una porción de frijol por una cantidad de agua en mezcla con bioestimulante y microorganismo que vaya a generar que todos sus componentes se puedan desarrollar de la mejor manera. En este inóculo también se puede hacer inducción
para el control de enfermedades. Para poder llegar a un manejo de floración en el cultivo de frijol, debemos conocer los requerimientos nutricionales del mismo, basados en que tanto los elementos primarios como secundarios son importantes. En esta tabla podemos observar que el nitrógeno, el fósforo y el potasio son aquellos que requieren mayor cantidad de kilogramos por hectárea. El fósforo, aunque tiene solamente un requerimiento de 10 kilogramos por hectárea, hay análisis que se pueden reflejar donde puedes establecer hasta 35 kilogramos por hectárea y vas a poder mejorar algo de rendimientos. Es supremamente importante de la relación del calcio para evitar los abortos, el magnesio por asimilación y el azufre. De acuerdo a esto, debemos tener en cuenta las aplicaciones y para ello es importante conocer las etapas del desarrollo del cultivo de frijol. De acuerdo a esto, tenemos una primera fase vegetativa y una fase reproductiva. En la fase vegetativa es de gran importancia hacer aplicaciones edáficas. De estas aplicaciones edáficas, los primeros productos que puedes aplicar son productos como Rafos con una base de 12-24-12, Abotec con una base de 10-20-30. Subir los niveles de fósforo ayuda a mejorar el sistema radicular, los tallos y aumentar el número de floración que podemos tener. Esto nos hará una planta muchísimo más vigorosa. Para iniciar la etapa reproductiva, inicia todo el tema de bioestimulación que es de gran importancia para poder llegar a un mejor nivel de floración y tener un mejor rendimiento por hectárea. Es por eso que aquí se pueden hacer aplicaciones de ácido fólico, fósforo manganeso, hormonas naturales como las citoquininas y las auxinas, y el calcio boro que es de gran importancia en el tema de polinización y cuajado de floración. Debido a esto, los agrónomos deben comprender la importancia que tiene la fisiología de los cultivos en su desarrollo de campo día a día. Basados en las lecturas que nosotros podemos tener, podemos ver que cuando tenemos un gran conocimiento de fisiología de cultivos, vamos a poder conocer las generalidades de cada uno de los mismos, tanto en características agroclimatológicas que ellos necesitan, como en su comportamiento en cada una de las zonas donde se establece. Tener en cuenta la fisiología de cultivos hace que se pueda hacer una adecuada recomendación de acuerdo al estado fenológico en el que se encuentra el cultivo. Si bien es cierto, no puedes hacer aplicaciones de bioestimulantes en épocas no favorables o en épocas donde puedas generar un atraso o una fitotoxicidad en el mismo. Si conoces la fisiología del cultivo, entenderás que si estás en una etapa vegetativa puedes tener aplicaciones de hormonas como giberelinas que te van a dar elongación vegetativa. Pero si te encuentras en una fase inicial, no puedes obligar a la planta a tomar hormonas como auxinas y citoquininas o ácido fólico que eleven la cantidad de producción, ya que su estado no ha sido totalmente desarrollado. Viceversa, si estamos en una etapa reproductiva, en la época de cuajados, y donde ya tenemos producción, no podemos devolvernos a hacer aplicaciones de giberelinas o ácido fólico que vayan a generar mayor vegetativo en la planta, porque esto descompensará la producción y causaremos abortos em, muy rápidos en la planta. Conocer la fisiología de los cultivos hace que puedas tener en cuenta sus requerimientos nutricionales. Si bien es cierto, los elementos mayores son de gran importancia, los elementos secundarios son muchísimo más importantes para que la asimilación de los primarios sea oportuna. Es por esto que existen las relaciones calcio-magnesio, calcio-potasio en todos los análisis del suelo y donde puedes ver aún las cantidades de aluminio, hierro, cobre o de la mayoría de los metales pesados que tú puedes identificar para ver
cuáles de ellos te pueden estar haciendo bloqueos en el rendimiento y el crecimiento de tu cultivo. De acuerdo a esto, trabajamos sobre tres artículos importantes: la biotecnología en el sector agropecuario y agroindustrial, que en nuestro segmento y en nuestro país como Colombia solamente hemos podido ver gran importancia de la biotecnología en sectores como McCain, que es papa industria, las zonas bananeras y las zonas de aguacate, así como algunas zonas de arroz que han ido implementando estas nuevas tendencias. También tenemos el tema del crecimiento e índice de cosecha y rendimiento del frijol. Como bien lo decía, conocer la fisiología del frijol y de todos los cultivos nos va a ayudar a conocer sus mejores rendimientos y a ser muchísimo más productivos. Si tenemos un índice de crecimiento, así como un índice de cosecha, podremos ver dónde nos estamos equivocando y cuáles son los parámetros a mejorar. Y por último, tomamos la respuesta del cultivo de frijol común bajo un contenido de fósforo en el suelo. Si bien es cierto, la tabla muestra que el requerimiento de fósforo del frijol es muy bajo, la mayoría de los estudios se han dado que si tú puedes subir hasta 35 kilogramos por hectárea en frijol, puedes aumentar un rendimiento en más de 1 tonelada por hectárea de acuerdo al rendimiento base que tú tienes. Esto es de gran importancia. La importancia del fósforo es que aunque los análisis de suelo tengan fósforo altos en la mayoría de los suelos colombianos, ninguno de estos es de asimilación para la mayoría de los cultivos. Muchas gracias.